¿Crees que hablar y entender se controlan desde solo dos zonas del cerebro? Eso es un neuromito. Durante años, se pensó que el lenguaje vivía en el área de Broca, para hablar, y en el área de Wernicke, para entender. Pero la ciencia actual ha demostrado que el lenguaje no está en dos puntos aislados. Hoy sabemos que es una red compleja que conecta muchas regiones al mismo tiempo. Comprender y hablar son procesos paralelos, integrados, y todo el cerebro se activa cuando usamos el lenguaje. Esto cambia cómo enseñamos: leer, escribir, hablar, usar gestos y emociones. Todo estimula distintas rutas del lenguaje y fortalece la conexión entre comprensión y producción. No se trata de olvidar a Broca o Wernicke, sino de ver más allá. Entender cómo funciona el cerebro nos permite enseñar mejor. Descubre más en neuroeducador.com.